Lo anticipábamos recién antes de la pausa. Vamos a hablar de la vacunación antigripal que se sigue intensificando y en esta época más que nunca, la vacunación con refuerzos en distintas partes de la ciudad. Vamos a saludar al secretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Lucas Stefanini, que está en los estudios. ¿Cómo te va, Lucas? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido, buen día. Muchas gracias. Bueno, mucho trabajo, no salimos de una, que ya nos metemos en lo que son estacionalmente, pero con mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Estamos ya en la temporada, digamos, de vacunación más fuerte porque estamos entrando al invierno y es el mejor momento para vacunarse. Pensemos que la vacuna, una vez que uno se la coloca, tarda entre 7 y 14 días en hacer el mayor efecto de anticuerpos. Por ende, si estamos entrando al invierno, es el mejor momento para vacunarse, para estar protegido para las próximas semanas. Está bueno ese dato porque dicen algunos, no, ya es tarde, no te vacuné. Sí, no, que hay ya... como esa duda. Sí, todavía estamos a tiempo y es muy bueno. Exacto, nosotros tenemos circulación de gripe todo el año. Aumenta en el invierno, pero también tenemos circulación de gripe en el otoño, en el verano, en la primavera. Así que siempre es un buen momento para vacunarse si uno tiene la indicación de hacerlo. Lucas, este invierno que no está siendo para nada frío, ¿es también complicado con las gripes? Hay muchos casos, porque viste que está tranquilo, mira la temperatura que tenemos hoy. Sí. O sigue habiendo muchos casos. Sigue habiendo casos. Vos fíjate que hasta hace un mes atrás estuvimos hablando de bronquiolitis en menores de 2 años. Ahí hablamos de infecciones respiratorias en los niños importantes. O sea, tiene una relación, pero muchas veces no es el único factor que hace que tengamos más o menos casos. ¿La guardia pediátrica cómo se encuentra? Bueno, hay muchos casos de infecciones respiratorias, por ende hay mucha consulta en la guardia por parte de los papás que llevan a sus niños a hacerlos ver. También muchísimas consultas en los consultorios pediátricos, ni hablar. Así que eso, estamos en una temporada alta de consulta, por ende es importante. ¿En qué favorece tener la vacuna? ¿En qué te ayuda? Bueno, es muy buena la pregunta porque se entiende que cuando uno busca vacunar a una población de riesgo, lo que buscamos es protegerla para que esa población no tenga enfermedades severas, no requiere internación o llegue a la muerte. Por ende, lo que nosotros tratamos de mejorar con la vacuna es justamente eso, la morbilidad o la mortalidad producida por la enfermedad. Bueno, ¿y cómo es la respuesta de la gente? Es muy buena, pensá que ya tenemos casi 24.000 vacunados. Obviamente no estamos al nivel de lo que fue el año 2020, no sé si se acuerdan, nosotros ahí salimos a vacunar a la gente casa por casa. Sí. Esa fue una campaña histórica que hicimos en Río Cuarto y llegamos a casi 45.000 personas. 45.000. Así que bueno, obviamente no estamos en ese contexto, pero creo que el nivel de vacunación es aceptable, pero podemos seguir mejorando. Ahora, están vacunando en el centro de salud, en los dispensarios y además en los barrios. Y además vamos a estar en los barrios durante toda esta semana y en algunos colegios también vacunando al personal, a los docentes. Así que vamos a estar trabajando toda esta semana en eso. Tengo una consulta que, bueno, obviamente que tiene que ver con este momento, la salida de una pandemia. ¿Cómo se han comportado las enfermedades respiratorias después del coronavirus? ¿Han tenido alguna mutación, algún avance? ¿Se dan más casos, menos casos? Bueno, es interesante la pregunta y hay muchas teorías sobre eso. Yo creo que la más interesante habla sobre que durante toda la pandemia estuvimos muy cuidados. Sí. Nos infectamos poco de infecciones respiratorias y perdimos inmunidad, ¿no? Perdimos anticuerpos. Si normalmente en la prepandemia una persona llega a tener entre 8 y 10 resfríos al año aproximadamente. Mira. Eso quiere decir que estamos 8 o 10 veces expuestos a un virus que nos genera anticuerpos. Durante la pandemia eso bajó a menos de la mitad. Claro. Y eso generó que tengamos menos anticuerpos y estemos más expuestos a tener enfermedades más severas. Y eso es lo que ha pasado el año pasado y está pasando este año, me parece a mí. Bien, bueno, sí. Ese dato está bueno porque es cierto, ¿no? Como que salimos de la pandemia y por ahí, bueno, nos encontramos con todas estas enfermedades. Y además, Lucas, el barbijo. El barbijo ayudaba, por supuesto. Un montón. El barbijo en su momento fue una ayuda muy importante, pero trajo ese inconveniente, ¿no? De que no nos infectáramos con otros virus respiratorios. Claro. Por eso en este contexto no hay que usarlo, salvo una recomendación médica, no hay recomendación de usar barbijo obligatoriamente.
Bueno, Perfecto. recordemos entonces la importancia de la vacunación antigripal. Se está ofreciendo. ¿A quiénes se está ofreciendo esta vacunación, doctor? Bueno, las poblaciones de riesgo son mayores de 65 años, los menores de 2 años a 6 meses, las embarazadas, que son una población muy importante que tiene que vacunarse. También. Obviamente el personal de salud y personal estratégico y cualquier persona entre 2 y 64 años que tenga algún antecedente de alguna enfermedad crónica. Claro. ¿Eso Ahí, tiene que ir ya con un certificado médico? Exactamente. Perfecto. Tiene que ir con un certificado. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias, Por un favor. placer como Un siempre. abrazo.